Profesores, asesores, jefecita y taitas. Muy bienvenidos a nuestro tercer webinar de esta segunda temporada, donde vamos a estar hablando sobre estrategias y herramientas para la evaluación del aprendizaje o la evaluación sumativa. ¿Ya? Esto es parte de nuestra segunda temporada, donde hemos dado especial énfasis a la evaluación como elemento principal del proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Y como es un tema bastante amplio, lo hemos dividido en nuestros 4 primeros webinars. Vamos a estar hablando sobre este tema. Ya hablamos sobre la definición institucional de evaluación del y para el aprendizaje en nuestro primer webinar. En el segundo webinar hablamos sobre las estrategias y herramientas de la evaluación para el aprendizaje y ahora del aprendizaje o evaluación sumativa. Entonces, voy a lanzarla. Hoy día me acompaña, perdón, Alison Botinelli, nuestra asesora metodológica, que nos va a estar ayudando ahí, complementando con todo el contexto metodológico, que la verdad es que es reforzar un poquitito lo que hemos visto en las sesiones anteriores y hacer ahí algunos énfasis particulares sobre la evaluación sumativa. Así es que voy a lanzar la presentación y le doy el pase a Alison mientras tanto para que lo Muchas salude. gracias, Cristian. Bueno, hola a todos, qué bueno verlos y estar aquí ya. Hace rato que yo no veía a Aldo, así que qué bueno verte, Aldo, por lo menos por la cámara. Así que bueno, esperemos que ya pronto te toque presencial, porque de seguro que nos queda poquito para empezar, que estemos todos ya allá en sede. Bueno, principalmente hoy día queríamos hablar un poquito sobre la evaluación del aprendizaje. Vamos a hacer una introducción, tal como decía Cristian, que hay temas que ya hemos tocado bastante, pero vamos a profundizar en algunas temáticas un poquito más específicas. Eh, vamos a preguntarnos también el por qué es importante evaluar, ya que yo creo que es una de las preguntas que, si bien creemos que es bastante simple la respuesta, nos podemos encontrar con algunas sorpresas. Y eso es lo que queremos hoy día, que participemos y veamos un poquito, hagamos una reflexión. Vamos a ver también herramientas para la evaluación del aprendizaje y cómo podemos de alguna manera crearlas en el ABA, ¿ya? Y cómo el ABA también nos puede prestar ayuda y nos puede simplificar estas herramientas para poder, digamos, hacer el tema de la evaluación, y la calificación principalmente la hace bastante más simple, más fácil, más rápida, y nos simplifica la vida a nosotros los docentes. Bueno, y como introducción y como para empezar, no sé, Cristian, no se ve, ya, ahí sí. En el webinar anterior se habló sobre la evaluación para el aprendizaje, que principalmente es una evaluación más bien formativa, ¿ya? Que tiene como objetivo una función reguladora del aprendizaje, que quiere decir que darnos cuenta el cómo va el aprendizaje, si están comprendiendo realmente y me están siguiendo mis alumnos al nivel al cual yo quiero que ellos lleguen, ¿cierto? Con respecto a su aprendizaje. Eh, esta evaluación para el aprendizaje es absolutamente formativa, y por lo tanto no tiene una nota o una calificación, sino que directamente puede llegar a ser tan simple como una conversación también. No necesariamente tiene que aplicarse una herramienta evaluativa para realizarse. Sin embargo, también tenemos la evaluación del aprendizaje, que principalmente es una evaluación que tiene la función certificadora. Aquí sí tenemos una calificación, tenemos un puntaje, ¿cierto?, que nos da a entender hasta qué nivel está comprendiendo las competencias, ¿cierto?, o está adquiriendo las competencias mis estudiantes. Eh, bueno, principalmente esa es la diferencia, y para comenzar, a mí me gustaría aquí
que tuviésemos una pequeña conversación entre nosotros y así poder lograr comprender un poquito el para qué evaluamos, ¿ya? Entonces nos vamos a hacer dos preguntas y para eso vamos a ir al link que les dejé aquí en el chat, ¿cierto? Y vamos a entrar a una herramienta que se llama Google Jamboard. El Google Jamboard es una herramienta bastante interesante porque nos ayuda también, es como el Padlet, no sé si lo conocen también, que es como una pizarra en blanco donde nosotros podemos ir escribiendo, ¿cierto? Allá a la izquierda también ustedes pueden ir colocando post-it, ¿ya? Y pueden dibujar, pueden pegar también fotografías si ustedes lo requieren, pueden hacer de todo. Entonces, aquí vamos a respondernos dos preguntas importantes. Una, ¿por qué es importante evaluar el aprendizaje? Y la otra es, ¿para qué me sirven realmente los resultados de este aprendizaje? Entonces ahí ustedes pueden ir escribiendo, ir agregando algún post-it, por ejemplo, y así podemos ir armando también y podemos ir evaluando formativamente lo que ustedes hasta ahora ya saben de la evaluación del aprendizaje. Ahí está, Alison, ahí está la herramienta de texto, para quien quiera escribir un texto. Ahí yo también utilicé el Post-it. Lo voy a... Ahí está, perfecto, ahí empezaron a participar. Eso, entonces ustedes lo pueden mover si quieren, le pueden cambiar colores. Es una herramienta que se usa bastante para hacer, por ejemplo, mapas conceptuales. Yo no puedo acceder al post-it. ¿No, ¿Acá, Benito? Berito? No. ¿Ahí? ¿Qué te Sí, aparece? no, sí sé, pero le hago clic y no pasa ¿Va? nada. Puede ser con la herramienta de texto. Ya. Hola, Tampoco. Jimena. A lo mejor me tengo que salir y volver a entrar. Hola, hola, ¿cómo No, están? no importa, pero ¿cómo estás, Jimena, tanto tiempo? Bien, bien. Qué bueno por acá. verte. Sí, qué bueno verlo a ustedes también. Berito, no es necesario que te salgas, lo podemos Ya. ir conversando. Ok. Bueno, por ahora están apareciendo algunas respuestas, ¿cierto? Jimena, aquí te voy a copiar de nuevo el vínculo para que puedas entrar al Jamboard que estamos utilizando. Y estamos respondiendo dos preguntas bien simples, digamos, que es el por qué es importante evaluar el aprendizaje y para qué me sirven los resultados, principalmente. Ya tenemos algunas respuestas en el por qué es importante evaluar el aprendizaje y tenemos para saber en qué nivel de logro están los alumnos, ¿cierto? En qué nivel de logro de las competencias, ¿cierto? O del saber, principalmente, dependiendo ahí de la herramienta que yo estoy ocupando, en qué nivel se encuentran las competencias ya adquiridas del alumno. Para certificar, muy bien, para certificar en el fondo es el para qué me sirven los resultados, ¿cierto? Para certificar, para poner una nota, para ponerle, sabiendo que el aprendizaje, aquí en la evaluación del aprendizaje, se evalúa principalmente el 60% del nivel que nosotros, es el nivel que nosotros se pide, digamos, se solicita para obtener una nota aprobatoria, ¿cierto? Al 60% del nivel del aprendizaje. ¿Por qué es importante evaluar? Porque es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí me pusieron tan chiquitito que dice, porque la evaluación permite emitir un juicio, ¿ya? Sobre el nivel de logro de la competencia. Ahora, por otro lado es el para qué sirven los resultados. Uno es para certificar,
para tomar decisiones. Y de esta forma sabemos que los aprendizajes entregados han sido bien comprendidos. ¿O no? ¿Cierto? Y también tenemos para tomar decisiones adecuadas con respecto al resultado del grupo curso. Muy bien. Por un lado, aquí tenemos el tema de por qué es importante evaluar. Principalmente, claramente está que la evaluación permite emitir un juicio. Y eso es importante saberlo, porque claramente una nota, tan simple como una nota o un porcentaje, nos da a comprender el nivel de aprendizaje de nuestros alumnos, y también emitimos un juicio con respecto a hasta dónde llegó el aprendizaje de mi alumno, y por lo tanto, y hago el match aquí o el link con respecto a el para qué me sirven los resultados. Porque de alguna forma, dice ahí, sabemos que los aprendizajes entregados han sido bien comprendidos, ¿cierto? Pero nos sirve también para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Por supuesto que si es que tenemos un porcentaje alto de nuestros estudiantes que no les fue bien en una evaluación, nos tendríamos que preguntar dos cosas: si la evaluación estuvo bien orientada o bien hecha, ¿cierto? O directamente mis alumnos no comprendieron o no adquirieron los aprendizajes o las competencias al nivel que nosotros estábamos esperando. Por lo tanto, claramente nos ayuda a tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Puede ser volver atrás, ¿cierto? Cambiar la metodología para que nuestros alumnos adquieran esa competencia que nosotros estábamos esperando y vimos que no la adquirieron, ¿cierto? O directamente, si ya nuestros alumnos tienen un porcentaje alto de aprobación, ya sabemos que esa competencia está desarrollada, por lo tanto, seguimos adelante o hacemos digamos, no, empezamos a complejizar, digamos, la enseñanza, ¿cierto? Aquí también me pusieron, porque la evaluación también me da información de efectividad de nuestras estrategias como docentes. Por supuesto que sí. ¿Habrán sido efectivas las metodologías utilizadas o no? Y eso también arroja, digamos, con el porcentaje o la nota, digamos, nos podría arrojar esa evidencia. Muy bien. Por lo tanto, vamos a seguir adelante, y aquí tenemos entonces la definición ya de la evaluación por Duoc. Dice lo siguiente: es el proceso sistemático de recogida de información que posibilita la emisión de juicio, tal cual como ustedes lo habían nombrado, ¿cierto? A partir de un referente o un indicador de logro, de aprendizaje o competencias declarada en el perfil de egreso. Permite retroalimentar y tomar decisiones en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, así como al perfil de egreso. Por supuesto, tiene que ver no solamente con ser un agente certificador, ¿cierto? Sino que lo más importante es que nos ayuda a tomar decisiones. Y, por supuesto, también nos ayuda a retroalimentar el aprendizaje. La retroalimentación es parte de la evaluación. La evaluación no termina con la nota. La evaluación termina una vez que, a partir de la nota, realizamos la retroalimentación final, digamos, donde conversamos con el alumno, reflexionamos con respecto a las fortalezas que obtuvimos, qué es lo que aprendí realmente o qué se observa que él aprendió, y por supuesto, cuáles son las oportunidades de mejora o digamos, las deficiencias que tenemos que fortalecer o mejorar. ¿Alison?
Sí, Para complementar, por eso es importante también recordar que tenemos un webinar próximo referido justamente a la retroalimentación como parte de este proceso tan importante de la evaluación. claro que sí, porque por supuesto la evaluación del aprendizaje, si bien se ocupan muchas herramientas de evaluación, distintos tipos de herramientas de evaluación, esas herramientas también tienen sus rúbricas, ¿cierto? O tienen distintos tipos de, ayúdame, Cristian, bueno, Instrumentos de de evaluación. instrumentos de evaluación. Estaba Y muteado. si no, sí, justo, si no tenemos estos instrumentos de evaluación que nos arrojan finalmente una nota, eh, y no tenemos la claridad de dónde sale esa nota, no podemos hacer una buena retroalimentación finalmente. Es por eso que la evaluación del aprendizaje debe tener instrumentos de evaluación que sean claros, ¿cierto? Y que tengan con mucha claridad lo que vamos a observar, ¿cierto? Lo que vamos a evaluar, Los niveles de logro, los niveles de logro. podríamos indicar. ¿Sí? Por lo tanto, ahora les pregunto a ustedes, que claramente ustedes ya hacen clase y han aplicado muchas evaluaciones del aprendizaje, y una de las preguntas es, ¿qué tipo de evaluaciones aplicas, ya, en tu asignatura? Pero por otro lado es, ¿cómo determinas tú el tipo de evaluación que se aplica? ¿Ya? Entonces yo los invito a dar a conocer un tipo de evaluación que ustedes aplican y el por qué ustedes aplican esa evaluación. Vamos a hacer una línea ahí divisoria que me quedó bien derechita Sí. para que respondan a un lado. Chiquillos, una consulta. Yo entré un poquito tarde y intento escribir y no sé cómo, así que puse mi otro aporte en el chat, pero no sé cómo escribir aquí. Perfecto. Mira, Perdón tienes por que llegar ingresar tarde. por el, no te preocupes, tienes que ingresar por el link que dejó Alison, no sé si lo logras ver en el chat. Lo voy a En el poner chat de nuevo. Lo va a pegar de nuevo Alison Ahí. porque probablemente no aparezca. Y a partir de ese link llega a esta Tienes que moverte a la presentación hoja 3. y avanzar hasta la hoja 3. Acá ¿Y arriba. dónde se avanza? Ah, arriba. Acá arribita. Ahí arriba se avanza a la hoja 3. Ya, pero yo en el chat me veo solo yo. No sé si yo entré mal. No Yo veo el estoy link. con la presentación. Rodrigo, no sé si me puedes ayudar ahí porque estoy con la presentación. A ver, yo estoy poniendo en el chat el Sí, en el el chat link. está el link. No el sé si link lo ahí. ves, Lore. Qué raro, Rodrigo, yo solo veo el comentario que hice yo en la pregunta anterior, pero no veo ningún otro comentario. No sé si entré yo mal. Claro, lo que pasa No. es que arriba está para cambiar de hoja y tienes que cambiar una hoja más. Estamos en la 3. Ya, sí, estoy en la 3, Ahí puedes pero utilizar. en el chat no puedo entrar. En No, el pero es chat que el me veo chat. solo yo. No, lo que pasa, Loreto, es que te aparece solo tú porque tú entraste recién y no te aparecen los comentarios anteriores. Claro, No, Loreto. puede ser. Jimena. Ya, Perdón, es que no estoy viendo, pensé pero que como estaba hablando con Ay, Loreto. Jime. puso el link para escribir, no aparece tampoco. Solo me veo yo. Lo voy a poner en el chat en todo caso mi comentario. Bueno, Ya. Aquí dice que en el caso de inglés tenemos evaluaciones escritas y orales, ¿ya? Y a mí me gustaría que al otro lado de la línea pudieses explicar el por qué, ¿ya? O cómo determinan ustedes el tipo de evaluación. ¿Por qué aplican ese tipo de evaluación que es la evaluación escrita y oral? Aquí también tenemos evaluaciones de diagnóstico, ¿ya? Y pruebas escritas de selección múltiple y pruebas orales, ¿ya? Con respecto a eso. Ojo con la evaluación de diagnóstico, que en realidad la evaluación de diagnóstica, ¿cierto? Pertenece a la evaluación para el aprendizaje, ¿sí? Que en el fondo
no necesariamente va a tener una nota, ¿cierto? O un puntaje final. Por lo tanto, la evaluación diagnóstica sería evaluación para el aprendizaje. Cuando tenemos nota y aplicamos, digamos, la evaluación con el instrumento de evaluación y observamos y los puntos de observación y todo, y tenemos una nota final, ese sería evaluación del aprendizaje ya obtenido. Muy bien, entonces tenemos evaluación formativa para el aprendizaje, sí, al igual que el diagnóstico. ¿Y yo puedo mover acá o no? No, no los puedo mover. ¿No? Yo diría que sí. Ah, sí. Bien, tenemos pruebas escritas y selección múltiple o pruebas orales. El tipo de evaluación, uso evaluaciones de desarrollo según el programa evaluada con rúbrica. ¿Ya? Pruebas de desarrollo, la mayoría son pruebas de desarrollo, ¿ah? Y dependiendo del tipo de asignatura, ya que hay teóricas y prácticas, ¿ya? En las teóricas, de acuerdo al PDA, se califica de acuerdo a presentaciones grupales, ¿ya? Y en las prácticas es de acuerdo a la entrega. Ok, entonces tenemos presentaciones grupales por un lado, tenemos entregas de trabajo, ¿cierto? O de guías. Y también tenemos pruebas escritas por lo general. Pero el cómo determinas el tipo de evaluación, están determinadas por el programa, otras para evaluar el proceso, que cuando yo evalúo el proceso sería para el aprendizaje, pero si se fuese del aprendizaje es es la evaluación final, principalmente, es la evaluación final de cada experiencia de aprendizaje, o quizás la evaluación final de la asignatura completa. Esa es la evaluación del aprendizaje, la evaluación del aprendizaje ya pasado, ya adquirido. ¿Mm? Cuando yo evalúo el proceso es para el aprendizaje. Las evaluaciones están predeterminadas y el tipo de preguntas alternativas de verdadero y falso, completar oraciones, tablas de cuadros, numéricos, zonas activas, emparejadas y conceptos. Por lo general, evaluaciones escritas, ¿sí? Pero yo me pregunto una cosa, chiquillos, y a mí me gustaría que me respondieran a ver si por el chat o por el micrófono. ¿Cómo creen ustedes que, si bien vienen determinadas algunas por el PDA, ¿por qué se debiese determinar el tipo de evaluación? ¿O por qué en esos PDA alguien decidió que finalmente la mejor evaluación o la mejor herramienta que se debe utilizar para esa asignatura es esa? No sé si me explico. ¿Cómo? ¿El perfil de egreso? Por el perfil de egreso y si lo achicamos un poquito más con respecto a la asignatura. Por objetivos de logro de competencia. Ya, en el fondo, dependiendo de las competencias también que nosotros debemos enseñar y ellos debiesen adquirir, ¿cierto? Hay algunas competencias que son prácticas, más prácticas, otras que son más de conocimiento, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ya tenemos dos cosas. Las evaluaciones teóricas, más bien escritas, ¿cierto? O pruebas de desarrollo, irían orientados a las competencias más bien teóricas, ¿cierto? Más bien de conocimiento. Y de reflexión. Y de reflexión, ok. Y por la parte de las prácticas también tenemos otros tipos de herramientas que podríamos aplicar, ¿cierto? Donde, no sé si ustedes la aplican, digamos, las prácticas, más bien prácticas. Uno determina elementos procedimentales de repente.
¿ya? Ya. Con un checklist, algo bastante sencillo muchas veces, que cuando son formativas se aplican en forma directa. De repente, inclusive, como decía tú hace un rato, sin ningún tipo de papel, nada, ¿cierto? A veces simplemente verbalmente se aplican ya en la corrección en la clase para todos los grupos también. Pero Leo, tú acabas de decir que aplicas un checklist. A veces, no, depende de lo que estén haciendo. Ya, ponte como ya, yo, los que no me saben, pero hago clases de diseño industrial, ya ocupamos máquinas, entonces de repente tienen que hacer un ejercicio y antes de la entrega definitiva y van a las máquinas, uno va acompañando al alumno muchas veces y diciendo, no, esto está bien, esto está mal, corrige el material, corrige la máquina, cambia la máquina por otra, etcétera, ¿ya? O cuando va a través de un programa. Y eso básicamente es verbal, ¿ya? Y ojalá cuando hay un grupo, trabajan en grupo muchas veces, ¿cierto? Que todos escuchan, ¿ya? Cosa que se den cuenta cuando hay algún tipo, no sé si error, ¿ya? Pero sí algún tipo de mejora en el aspecto. Entonces, cuando llega la entrega final, eso ya está superado. Porque las entregas prácticas no consideran, ¿cierto?, el procedimiento hacia atrás. Consideran, por lo menos en nuestro caso, consideran la entrega última, ¿ya? Y rara vez, ¿cierto?, se pide como que hagan un registro de lo que sucedió antes. Entonces, ahí lo que tú decías hace un rato, es bueno, ¿cierto?, que clase a clase muchas veces se hace que se va acompañando al alumno para responder las preguntas, ¿cierto?, que tienen, o las dudas. Súper. Muy bien. Comparto con el colega, ya que particularmente yo hago interrogación clase a clase sin notas, y me sirve también para ir teniendo el pulso del aprendizaje de los estudiantes. Es decir, ellos agarran su cuaderno y empiezan a ver que lo que vieron la clase pasada, que me dan las mismas definiciones que dicté, y me da un poco el pulso de esto de si estudiaron, no estudiaron, entendieron, comprendieron en el clase a clase, y son preguntas que se me ocurren al voleo nomás. Por eso como el pulso del curso. Ok. Mira, Alison, perdón, interrumpa. Sí. Dale, Cristian, dale. No, iba a comentar, o sea, respecto al comentario que... Espérame, déjame... No se estará confundiendo la evaluación del aprendizaje con para el aprendizaje. Para el aprendizaje, porque el ejemplo que estaba dando... No veo quién habló recién, pero el ejemplo que dio... ¿Quién habló al último? ¿Aldo? Aldo. El ejemplo que dio Aldo me parece que corresponde a la evaluación para el aprendizaje, en la medida que él va haciendo preguntas durante la clase para ver el pulso del curso. Claro, es más formativo, ¿ya? El para el aprendizaje es más formativo. Y creo que lo de Leo también un poquito, porque tú haces como un checklist con respecto a cómo lo está haciendo, ¿cierto? Claro. Si eso fuese acompañado de una pauta de evaluación con indicadores de logro, ¿sí? Que estén descritos de manera clara qué es lo que tiene que ir haciendo en el procedimiento, por ejemplo, y finalmente eso te arroja un puntaje y una nota, sería evaluación del aprendizaje adquirido. Ah, mira, entonces, mira, yo hago otra asignatura que es en diseño de ambiente, ¿ok? Y ellos, bueno, casualmente son justo 3 proyectos, o 3 partes de un proyecto, que se nos casó justo para este año, y esa es la nota final, o sea, tiene solamente 3 notas. Claro. Pero sí, semana a semana tienen entrega, y para eso hay una rúbrica, ¿ya? Entonces, si bien eso no lleva realmente una nota, bueno, ahora no lleva realmente una nota, ¿ya? Pero sí igual les coloco una nota para que sepan cómo está la entrega que están haciendo. Entonces, de ese modo, con una rúbrica, con la entrega, ¿cierto?, de mi respuesta, etcétera, ¿ya? De mi retroalimentación, perdón, ellos van sabiendo qué es lo que tienen que mejorar luego para la entrega final, ¿ya? Entonces, yo le envío por grupo, le envío la retroalimentación escrita más encima, la nota que se hubiese sacado, etcétera. Entonces, ellos saben, ¿ya? Insisto, todo lo que tienen que mejorar a posterior para la entrega así final. Ya ahí está bien hecho, bien con como corresponde, como si fuese una prueba real, ¿ya? Con investigación y con todo de parte de ellos. Okay. Yo creo que esa sería Esa sería una evaluación del aprendizaje entonces. Ahora, el por qué nosotros les estábamos preguntando cómo se decide el tipo de evaluación, tiene que ver un poco con el tipo de metodología también, y ahí Soledad nos puso coherencia, pertinencia y adecuación al nivel de competencia, principalmente, y también coherencia con respecto a la
el tipo de metodología que yo utilizo en mi aula, ¿ya? Por ejemplo, si yo estuve haciendo todo el semestre o la primera experiencia de aprendizaje fue absolutamente expositiva de mi parte, y luego a ustedes les digo, ya chiquillos, ustedes tienen que exponer, ¿cierto? Una guía y etcétera. Y nunca los he hecho exponer frente a sus compañeros o conversar o reflexionar, etcétera. Hay algo que no está coherente, ¿cierto? Del tipo de evaluación con respecto al tipo de metodología que yo estoy utilizando en el aula. Y eso nos pasa muchas veces con el examen de la asignatura. Si el examen de la asignatura es absolutamente práctico, yo no puedo utilizar una metodología previa a eso que sea solo expositivo y evaluaciones escritas, ¿cierto? O sea, debo de alguna manera evaluar no solamente coherentemente con la adquisición de las competencias, sino también ser coherente con respecto a la metodología que yo voy a utilizar en el aula. Por lo tanto, si tenemos los PDA y los PIA con evaluaciones ya predeterminadas, eso nos da una visión de cómo tiene que ser mi metodología en el aula, ¿sí? Y al revés, puede ser que yo ocupe un tipo de metodología y deba, de alguna manera, modificar o adaptar el tipo de evaluación para que sea coherente con lo que hemos vivenciado en el proceso. ¿Sí? Bien, pues acá tenemos algunos tipos de evaluación que de seguro son los que más se utilizan. De hecho, los pusimos aquí porque les fuimos preguntando a algunos profesores también de qué tipo de evaluación ellos aplican en el aula. Y tenemos una y las relacionamos con las herramientas de Lava que se podría, digamos, utilizar y que nos ayudan mucho a facilitar, ¿cierto?, el poner la nota y calificar. Por lo tanto, dice, las pruebas, prueba objetiva de respuesta abierta o cerrada, que sería escrita, evaluaciones escritas como también el ET de la asignatura, y tenemos una herramienta que se llama evaluaciones en el ABA, que después ahí Cristian va a profundizar un poquito. Por otro lado, tenemos las actividades en el ABA, que podemos aplicar las pruebas de desempeño, que serían las pruebas prácticas que a ustedes como diseñadores, Leo, les sirve tanto, donde ya tengo una rúbrica y puedo, digamos, calificar ahí mismo en la misma herramienta. Guías de trabajo con presentación y exposición, que también las podemos hacer ahí de manera muy entretenida, ahí nos va a explicar Cristian. Desarrollo de presentaciones o lienzos o mapas conceptuales, que para evaluar un mapa conceptual es muy complejo. Sin embargo, si nosotros tenemos una rúbrica o una escala de valoración con determinados puntos, los cuales quisiéramos que estén presentes en el mapa, se nos hace más fácil llevarlo a una nota final. Y entregas de proyecto. Esas 4 las podríamos trabajar en actividades. Y finalmente también tenemos el portafolio de evidencias, que puede ser, digamos, como una carpetita donde ellos vayan dejando todas las evidencias o dibujos o mapas conceptuales, fotografías, ¿cierto?, o paper que les haya gustado, digamos, de la asignatura, y ir haciendo un portafolio, pero también está el diario reflexivo que se ocupa mucho, ¿sí? Y ahí también hay una herramienta bastante interesante en el ABA que nos puede ayudar para esto. Está muteado, Cristian. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, entonces lo que vamos a ver a continuación, a partir de lo que nos describió Alison respecto a las herramientas y cómo utilizarlas de acuerdo a ciertas metodologías que ustedes realizan en sus clases, vamos a revisar rápidamente ahora cómo crear y configurar evaluaciones. Vamos a ver cómo crear bancos de preguntas y tipos de preguntas.
Vamos a ver cómo crear y configurar actividades y también vamos a ver cómo podemos utilizar el diario a modo de bitácora de un portafolio. Antes de pasar al apretadero de botones, que es la parte que me toca a mí, me gustaría dejarles un recurso que lo voy a dejar aquí pegado en la presentación. No me voy a detener en esto porque la verdad es que es un poquito extenso, pero me pareció súper interesante, espérenme, déjenme, o sea, me parece súper interesante dejarles este glosario respecto de los tipos de preguntas que se pueden realizar en las evaluaciones que uno puede crear en el ABA. Cuando ustedes crean un área de contenido relacionado con la semana en que están haciendo la clase, ustedes ahí les voy a mostrar después cómo pueden crear las herramientas de evaluación, que puede ser evaluación, puede ser una actividad. Y el webinar pasado vimos que también habían otro tipo de herramientas que nos permiten hacer evaluación para el aprendizaje de una forma un poquito más reflexiva, pero que si ustedes le dan una vuelta también los podrían de pronto utilizar para la evaluación sumativa o del aprendizaje. Entonces ahí les dejo este glosario que es bien interesante cuando se requiere, tiene ahí algún ejemplo para poder diferenciar cuáles son los tipos de preguntas que ustedes pueden utilizar en las evaluaciones. Bien, así que ahí les dejo ese glosario que después lo van a poder acceder cuando tengan la presentación, que se las vamos a disponibilizar. Entonces yo voy a salir ahora de la presentación y nos vamos a ir a la ABA. Bien, aquí en el ABA, yo para hacer esta demostración voy a trabajar, voy a borrar esta porque esta la está, vamos a borrar esta expresión. Yo estoy trabajando aquí en el curso de entrenamiento, que como ustedes saben es un curso que tenemos disponible todos los docentes y nuestra cajita de arena donde podemos trabajar sin temor a que nuestros estudiantes vean las barbaridades que nosotros ensayamos. Entonces aquí ustedes jueguen, practiquen, echen a perder, porque esto la verdad es que no influye en el resto de sus cursos ni en la evaluación de de sus estudiantes. Así que prueben nomás. Lo que yo hice acá fue primero generar aquí un área que dice Webinar 03, una subcabecera, y puse una semana de ejemplo, como las semanas que nosotros habitualmente generamos en nuestro semestre. Entonces les voy a mostrar cómo, a partir de un área de contenido, nosotros podemos desde acá crear los elementos de evaluación. Acá tenemos la evaluación clásica con preguntas de distinto tipo, que tienen que ver con el glosario que yo les mostré recién, y vamos a ver también la actividad, ya que son dos de los elementos que más utilizamos en tipos de evaluación del aprendizaje. Ya, esto de acá abajo no, porque eso es una herramienta que está en pilotaje, que pronto nos estaremos enterando de eso. Vamos entonces primero con la evaluación, que es una de las herramientas que ustedes mismos declaran que utilizan bastante. Cuando yo voy a crear una evaluación, la puedo crear directamente en el área de contenido que tengo acá, o bien podría generarla previamente mediante las herramientas del curso. Acá herramientas del curso, acá también tengo el apartado para generar evaluaciones. Voy a llegar a una interfaz muy similar en ambos casos, por eso me voy a quedar con esta de acá, cuando la creo directamente desde el área de contenido. Tengo dos opciones iniciales. Primero, puedo crear una evaluación desde cero, o bien, si yo previamente he creado evaluaciones en mi curso, o bien las he traído, las he guardado en mi computador y las he vuelto a cargar acá, podría reutilizarlas. Les voy a mostrar los dos caminos. Si yo ya tengo creada la evaluación y la quiero solamente disponibilizar a los estudiantes, perdón, ¿alguien me preguntó algo? No, escuché un ruidito. Entonces, acá yo podría disponibilizar alguna de las evaluaciones que previamente haya creado. Acá, al colocar enviar, me van a aparecer entonces las opciones de esta evaluación. Entonces, ahí aparece la evaluación sumativa. Acá me aparece si es que yo le quiero dejar alguna descripción de esta evaluación. Luego, las instrucciones de la evaluación para el estudiante. Acá no sé por qué no se me actualizó el cuadrito de edición, pero eso lo escribí yo. Eso está escrito desde la creación de la evaluación. Acá se pueden mostrar las instrucciones de los estudiantes antes de que empiece la evaluación. Si quiero es que los estudiantes abran la evaluación en una ventana aparte o en la misma ventana del ABA, la disponibilidad de la evaluación. No me voy a detener en cada uno de estos elementos porque algunos son de fácil comprensión. Acá los intentos múltiples yo puedo hacer que los alumnos tengan solamente un intento. Para eso no marco esta casilla. Puedo tener intentos ilimitados. Esto idealmente es para el caso de una evaluación formativa. En el caso de una evaluación sumativa no tiene sentido permitirle intentos ilimitados, o también podría limitar el número de intentos a cierta cantidad específica. Por el momento lo vamos a dejar sin nada.
En el caso de tener intentos múltiples, acá yo puedo definir si se le califica solamente el último intento. Aplicar finalización, eso significa que una vez que comienza la evaluación, debe terminar toda la evaluación en un solo proceso, digamos. Después, establecer temporizador, también se le puede asignar un tiempo específico a la evaluación, también podemos disponibilizarla entre periodos de fecha con horario incluido, incluso podríamos asignarle alguna contraseña para que a lo mejor le podemos disponibilizar la prueba antes, pero entregarle la contraseña solamente el día y la hora que ellos deben responder. Después también podemos... Perdón, ¿Perdón? puede ser una acotación ahí, algo que pasa cuando dice terminar el intento, un poco más arriba, por favor, en la pantalla. Dado que uno le da el temporizador, ¿Temporizador? cuando ¿Sí? uno aplica finalización, y si al chico se le corta el internet, va a perder el tiempo restante. Sí, A mí, entonces, es así. mejor no aplicar finalización porque si se le corta el internet y le vuelve, puede retomar la evaluación. Claro. Por lo menos Sí. es lo que me ha pasado. Sí, súper buen aporte en virtud de la experiencia que cada uno tiene, sí, efectivamente, y dependiendo de los grupos de curso también uno puede tomar ese tipo de decisiones, pero lo importante es que está la opción, ¿cierto? Exacto, sí. Vale, Ahí eso está era la fecha. una... Gracias, Aldo, no, súper bien. La fecha de vencimiento también, si es que ustedes quieren aplicar una fecha de vencimiento, significa que el estudiante puede rendir la evaluación más tarde, pero va a aparecer como atrasada, y también podemos marcar la opción de que definitivamente no puedan contestar la evaluación después de la fecha de vencimiento. Después tenemos acá, esto también es importante, el cómo vamos a mostrar los resultados y comentarios de los estudiantes. Es importante, porque a veces se nos pasa esta parte, pero es importante seleccionar primero cuándo se le va a mostrar el resultado del estudiante. Puede ser en una fecha específica para asegurarnos de que todos los estudiantes han contestado la evaluación y entonces recién ahí entregarles los resultados para que no se estén traspasando los resultados entre ellos. Después de la fecha de vencimiento, después de la fecha de finalización de la disponibilidad o después que los intentos se hayan calificado. Podría ser ahí, eso, en todos esos cuándos podrían ser. ¿Y qué es lo que le vamos a mostrar? Yo les recomiendo todas las respuestas, podrían ser todas las respuestas correctas, y la tercera opción, aquí lamentablemente por efectos del zoom de la pantalla no se alcanzan a ver todas, pero esas son las opciones, todas las respuestas, correcto, enviado. ¿Ya? También es importante disponibilizarles los comentarios, si es que ustedes le van a colocar comentarios en las respuestas incorrectas, por ejemplo, si ustedes le colocan comentarios, es importante que los alumnos lo vean, y también mostrar las respuestas incorrectas, está la opción. Después vuelvo al Zoom normal para que no nos quedemos piti, ahí. Presentación de la evaluación, acá si es que ustedes quieren disponibilizar todas las preguntas en una sola sábana de la pantalla, digamos, o si quiero que el alumno vaya avanzando en las respuestas, o sea que primero respondo una pregunta, después van apareciendo sucesivamente el resto. Y ojo con esta opción, porque si ustedes dejan activa esta opción, el estudiante no se puede devolver a una pregunta. Y esto es bien importante que se lo especifiquen. Si ustedes van a utilizar esta opción, a pesar de que cuando el alumno inicia la evaluación le aparece un mensaje explicándole que no va a poder volver atrás, por lo tanto debe ir respondiendo las preguntas una a una, es importante que se lo indiquen. ¿Ya? Si no, mejor no activarlo de tal forma que si el alumno de repente, y sobre todo si está trabajando con el tiempo, con un temporizador, el alumno puede dejar alguna pregunta sin responder, avanzar y luego volver atrás a responder las preguntas pendientes. ¿Bien? Y este otro que también nos permite, si es que estamos utilizando un banco de preguntas o hemos generado preguntas en directo acá, nosotros podemos poner las preguntas en orden aleatorio, ¿verdad? Eso para que no a todos los estudiantes les aparezcan las preguntas en distinto orden y así dificultar un poco la posibilidad, nosotros sabemos que nuestros estudiantes no son así, pero dificultar la posibilidad en caso de que se tienten en traspasarse las respuestas, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de disponibilizar una evaluación que nosotros tengamos creada previamente. Bien, voy a cancelar esto y les voy a mostrar también el proceso, ahí a pesar de que le puse a cancelar, igual se creó, la vamos a eliminar. Y vamos a ver también la opción de crearla desde cero, desde esta misma interfaz. Acá nosotros podemos crear una evaluación desde cero. En este caso tendremos que colocar acá el nombre de la evaluación sumativa 02, lo vamos a colocar acá. Acá ustedes pueden colocar una descripción. Esta descripción es distinta a las instrucciones o indicaciones que le pueden dar
Cristian, una pregunta. ¿Sí? ¿Las evaluaciones se pueden copiar de una sección a otra o hay que crearlas siempre en la sección? Las evaluaciones se pueden crear. Copiar, Rodrigo, mira, porque déjame que no sé si está Rodrigo por ahí que me ayude a confirmar eso, sí, porque hay muchos elementos que se pueden traspasar a través del Content Collection, pero no sé en particular sí. si la evaluación se puede traspasar. Cristian Sí, llamando a Rodrigo. Cristian llamando a Rodrigo. yo lo he hecho por el Content Collection, sí, lo he hecho, pero le he copiado, digamos, entre secciones con los mismos pares, mis mismos pares, lo hemos hecho, pero no es fácil, por eso que Mira, pensé que había una con forma las más rúbricas, fácil. con las rúbricas tengo certeza que sí se puede, ¿ya? Sí, Lo que pasa es que, voy a dar la explicación, ¿ah? Lo que pasa es que como yo hago clases en diseño, yo utilizo más las actividades que las evaluaciones. De hecho, no utilizo evaluaciones. Entonces, hay algunos detallitos prácticos como el que me comentas tú, que no tengo la respuesta ahora, pero no sé si más ratito Rodrigo aparece por ahí, nos ayuda con eso, que él es seco en el uso de las evaluaciones porque las usa permanentemente. O no sé si algún profesor por ahí que nos pueda aportar con eso. Acá entonces va la indicación al estudiante. Disculpa, sí. voy a continuar con esto. Vamos a enviar. Y entonces ahí queda definida la evaluación. Lo que falta ahora es cargarle las preguntas con que vamos a armar esta evaluación. Y acá tenemos tres opciones. Primero, podemos crear preguntas, y a esto obedece el glosario que yo les di, porque de pronto pueden sonar un poco confusas los tipos de preguntas. Hay algunas que parecen ser muy similares, pero tienen, en algunos casos son diferencias muy pequeñas, pero aquí están Ujú. la mayoría de ellas. Entonces yo podría ir creando cada pregunta, por ejemplo, una pregunta de correspondencia, ¿verdad? Entonces acá salen todas las opciones, todas tienen opciones distintas, no nos da el tiempo para poder profundizar en cada uno de ellos, pero ahí va el título de la pregunta, ahí van las opciones. Si es que vamos a permitir crédito parcial, eso significa que le podemos asignar puntaje de acuerdo a cuántas alternativas respondió bien y cuántas respondió mal, ¿verdad? Ahí están las preguntas, número de preguntas, en este caso aparecen 4, eso significa que voy a tener número de preguntas 4, claro, actualizar el crédito parcial, ahí ustedes le pueden asignar el crédito parcial. Par pregunta-respuesta, aquí ustedes cuando indican arriba que son 4 preguntas, significa que van a ser 4 conceptos relacionados con 4 definiciones que el estudiante va a tener que parear, ¿verdad? Y ahí está la pregunta y la respuesta, pregunta 2, respuesta 2, y así sucesivamente. Pregunta 2, quiero llegar hasta el final porque les quiero mostrar un elemento. Aquí, por ejemplo, en cada una de las preguntas-respuestas aparece qué puntaje va a tener el estudiante si es que responde parcialmente solo a esta respuesta. ¿Ya? Entonces ahí le podemos dar crédito parcial si es que lo habilitamos al inicio de la pregunta. Y acá abajo, orden de la respuesta, ahí está si va a ser aleatoriamente o manual. Si le ponemos manual, a todos los estudiantes les va a aparecer el mismo orden digamos, las respuestas pareadas. ¿Ah? Esto no tiene que ver con la pregunta en general, sino que con las respuestas específicas de esta pregunta las podemos ordenar aleatoriamente manualmente. Y después tenemos al final, esto se lo voy a mostrar acá, pero aparecen todos los tipos de preguntas que me permite asignarle a esta pregunta en particular alguna categoría, algún tema que tenga asociado, o algún nivel de dificultad, o alguna palabra clave. Esto es interesante, no es obligatorio, pero esto resulta interesante porque me permite después, si yo reciclo estas preguntas, me puedo crear, ya vamos a ver el concepto de banco de preguntas, me permite armar un repositorio con todas mis preguntas y después poder filtrarlas y recuperarlas de acuerdo a estos elementos. O sea, yo puedo recuperar mi histórico de preguntas que he hecho sobre, no sé, sobre dibujo técnico. Ok, puedo seleccionar la categoría de dibujo técnico y todas las preguntas a las que yo le haya añadido esa categoría en este punto se van a filtrar automáticamente y las voy a poder recuperar. O respecto a un tema o nivel de dificultad. A lo mejor dentro de una misma categoría yo tengo preguntas de distinta dificultad. Entonces quiero ponerles 2 preguntas de la dificultad alta, 2 preguntas de dificultad media y 5 preguntas de dificultad baja. Entonces aquí también yo me puedo asegurar de que cada una de mis preguntas quede súper bien categorizadas para que después, con el tiempo, nosotros podamos optimizar el uso de estas preguntas. Bien, entonces vamos a cancelar nomás esta pregunta. Era solamente para ejemplificar cómo se hace la creación de preguntas desde acá. Reutilizar preguntas.
aquí es donde nosotros podríamos acudir a nuestro banco de preguntas. Entonces, acá podríamos desde cero crear un banco de preguntas, crear un bloque aleatorio a partir de mi banco de preguntas, o buscar preguntas de todo mi banco de preguntas. Voy a mostrar algunos casos. Por ejemplo, si voy a buscar preguntas, se me va a abrir esta pantalla, que es justamente la pantalla que me permite buscar preguntas dentro de mi banco de preguntas, que yo tenga previamente creado. En base a que, no sé, por la semana anterior de la prueba yo me puse a generar preguntas como loco, o que aquí tengo el histórico de preguntas que he desarrollado durante el último tiempo de mis evaluaciones. Entonces, acá están los filtros que hablábamos recién. Se fijan que acá aparece tipos de preguntas, categoría, tema, niveles de dificultad, palabras clave. Entonces, si yo he hecho preguntas anteriormente, podría decir, mira, quiero recuperar las preguntas que hice en la evaluación diagnóstica, por poner un ejemplo, ¿ya? Y ahí me aparecen dos preguntas que yo maqueteé para una evaluación diagnóstica. O podría decir, mira, quiero recuperar las de la evaluación sumativa 02. Y ahí tengo algunas evaluaciones, tengo 5 evaluaciones que utilicé en la evaluación sumativa 02. Y acá yo podría decir, mira, me interesa esta y esta de acá. ¿Se fija? Entonces, esto resulta súper práctico, es un repositorio que tiene un catálogo bien interesante de filtros para poder buscar. O bien, yo podría decir, no, ¿sabes qué? Quiero buscar entre todo el banco de preguntas, completo. Yo acá tengo 5 preguntas nuevas, no es muy grande mi banco de preguntas, pero era para hacer la muestra, ¿verdad? Y también podría, dentro de mi banco de preguntas, generar subbancos de preguntas para seleccionarlos por temas específicos, por ejemplo. ¿Ah? A pesar de que abajo también está temas acá, pero yo podría armar bancos de preguntas con nombres específicos. ¿Bien? Entonces, desde acá yo podría recuperar las preguntas. Supongamos que quiero recuperar de todas las preguntas de mi banco de preguntas, que son solo 5, voy a recuperar las 5. ¿Ya? Las voy a utilizar todas. Y acá abajito me dice enviar. ¿Ya? Ahí dice enviar. Entonces, al momento de enviar las preguntas, van a aparecer de inmediato cargadas acá abajo. ¿Se fijan? Ahí están. Ahí están todos los tipos de preguntas. Yo acá tengo preguntas de distinto tipo, ¿verdad? Tengo preguntas verdadero y falso, son activas, eso significa que yo a los alumnos les cargué esta imagen y le hice una pregunta que lo que dice, identifique la herramienta que permite crear bajo relieve y sobre relieve. Bueno, esta es una pregunta simulada, pero se supone que en esta imagen hay algún punto sensible, que no recuerdo en este minuto cuál fue, que me permite entonces ver si el estudiante efectivamente sabe reconocer la herramienta para ese tipo de función. Súper apropiado para todas las asignaturas que tienen que ver, por ejemplo, con uso de software. O creo que tengo por acá abajo una bien simpática, esta, la del gimnasio. ¿Ah? Que el estudiante reconozca cuáles máquinas del gimnasio sirven para hacer determinado tipo de ejercicio. Entonces el estudiante va a poder marcar, ¿no es cierto?, la respuesta correcta, o el área, aquí yo tengo definido un área bastante grande, para que él pueda dar la respuesta. ¿Ya? Y en virtud de esta área, porque las mide por coordenadas dentro de la imagen, la plataforma es capaz de decir si está correcta o no la respuesta. ¿Bien? Parece que puse las respuestas repetidas acá. Bueno, ahí están todas las preguntas que yo rescaté de mi banco de preguntas. Y acá dice preguntas totales, puntos totales. Los puntos están asignados acá por cada pregunta, yo los puedo modificar. ¿Ya? Si lo estimo conveniente, por defecto vienen en 10 puntos. Aquí hay una que ya tenía 2 puntos. Estos puntos fueron asignados cuando se crearon las preguntas. ¿Ya? Ahora, si yo aparte de estas preguntas que saqué desde el banco de preguntas, yo quiero agregar más, o sea, aparte de esta, se me ocurrió a última hora agregar una y la quiero meter entre medio, ahí puedo añadir una pregunta y de inmediato me aparecen los tipos de preguntas que aparecen en el glosario que les comenté, y aquí puedo agregar una pregunta nuevamente. Al final de toda esta pila de preguntas, si lo pongo acá, aceptar, pero déjeme ver que no se me pase aquí, sí, aceptar, ahí vuelvo, añadimos la evaluación, ahí le ponemos enviar, y entonces ya tenemos nuestra evaluación. Aquí mostrar instrucciones a los alumnos antes de que empiece la evaluación, ¿verdad? Y ahí están todas las observaciones que habíamos visto antes, todos los detalles, ¿verdad? Si es que le quieren activar el temporizador. Y una vez que confirmamos todo esto, si le vamos a mostrar las respuestas
después de una fecha de vencimiento, etcétera. Entonces aquí enviamos la evaluación. Y esta evaluación va a quedar definida, tengo que hacer, ahí está, ahí quedó definida la evaluación, de tal forma que cuando el estudiante pincha acá, va a comenzar su evaluación. Ahí están las indicaciones al estudiante que habíamos visto recién. Por ser terminación, esta evaluación se puede guardar y renovar posteriormente, lo que decía Aldo hace un ratito, y acá comenzar para iniciar la evaluación. Y ahí entonces el estudiante va a poder comenzar. No recuerdo si puse que mostrara todas de un viaje. Sí, están todas de una sola vez. Y acá entonces esto es falso, ¿verdad? Ahí se va a guardar la respuesta. Ahí no, es verdadero. Bueno, ahí tendríamos que responder. Ahí se fijan que ahí el alumno puede marcar un lugar. Por ejemplo, si le pongo ahí, me dice haga clic en borrar, eliminar la sección. Perfecto. Ahí me dice borrar la selección que hice inicialmente porque me arrepentí de ese lugar y digo que esta es la herramienta correcta. Ahí vamos a ver después si le echo un tema. Calculo los metros cuadrados, no sé cuánto es eso, lo vamos a poner por ahí. Bueno, ahí el estudiante responderá todo. Ahí guardamos enviar. Podría estar incompleta. Ok, lo vamos a poner a aceptar para hacerlo rápido. Y la gracia es que esta evaluación, cuando el estudiante le pone a aceptar acá, le va a aparecer entonces las respuestas acá. Acá le aparecen las respuestas que él indicó. Y además, esto aparece inmediatamente en el centro de calificaciones. Que esto es lo interesante que nos permite cerrar el círculo de la evaluación, porque cuando yo me voy a las evaluaciones, me va a aparecer esta evaluación. Yo aquí tengo hartas creadas, he jugado harto en mi cajita de arena. Aquí debe estar la evaluación sumativa 02. Yo no la contesté como alumno, la contesté como profesor también, ¿ya? Pero de todas formas, si yo tuviera acá la evaluación, aquí voy a mostrarlo con esta otra de muestra. Aquí entonces aparece la evaluación del estudiante, ¿ya? Con las respuestas verdaderas y falsas, las buenas y malas. Y la gracia es que esto, el estudiante lo puede ver a través de mis calificaciones. Por supuesto, ustedes tienen que disponibilizar este enlace. Por lo general viene en los cursos, pero si no, les enseño enseguida cómo disponibilizarlo. Entonces, en las calificaciones el estudiante le va a aparecer de inmediato la nota que él obtuvo. Yo no tengo ninguna nota porque no aquí tengo una, esta misma, la que está acá. Ahí está entonces la evaluación sumativa. Si el estudiante hace clic en la evaluación sumativa, debiera irse al desarrollo para que él pueda ver entonces cómo le fue y qué puntaje obtuvo. ¿Ya? Ahí está, él entra al detalle de esta manera. ¿Bien? Ya, no sé si hay alguna duda hasta ahí, Alison. No, ninguna en el ¿No? chat por lo menos. Ya, voy rápidamente a la siguiente, que es la evaluación a través de una actividad. Voy a hacer al tiro, como estamos súper pillados en el tiempo, el trabajo de los diarios como herramienta, como bitácora que nos puede permitir la evaluación sumativa, la vimos en el webinar anterior, ¿ya? Así que probablemente no lo alcancemos a ver ahora por tiempo. Les voy a pedir si está disponible el webinar anterior en nuestro canal de YouTube de la UAP. Ahí se pueden revisar la última parte de esa grabación. Está el uso del diario bien explicado ahí para poder ver cómo incluso sale cómo aplicarle la rúbrica necesaria. Voy a remitirme ahora a crear una actividad en los casos que Alison nos mostró en la diapositiva anterior, en que ustedes necesitan entregarle indicaciones al estudiante y que el estudiante responda con algún producto, ya sea un archivo, un PowerPoint, incluso un video, hablamos, un mapa conceptual también, ¿cierto? Entonces, cualquier tipo de producto que el estudiante le tenga que entregar, no, esta es actividad. Incluso un video, para eso también les sirve mucho a inglés, quizás puede ser un video donde uno puede evaluar, digamos, un diálogo. Claro, por supuesto. Acá van las instrucciones al estudiante. Estas instrucciones pueden ser complementadas con algún archivo. Por ejemplo, yo le puedo decir al estudiante, mira, están las indicaciones, pero adicionalmente te voy a dejar un archivo, vamos rapidito, un archivo con el encargo con presentación, por ejemplo. Entonces le cargo ese archivo, ahí está. Si además del encargo yo necesito entregarle algún material de apoyo, por ejemplo, un paper o un documento que se tenga que leer, ahí le podemos cargar también un material complementario,
¿ya? Entonces, esos dos archivos van a quedar junto con este encargo de actividad. La fecha de vencimiento, lo mismo si queremos colocarle o no una fecha de vencimiento. La calificación, ¿ya? La calificación, tengo dos formas de hacerlo. En el caso de que esto fuera formativo, podría ponerle simplemente puntaje, como decía el Leo, para ponerle un puntaje referencial, pero lo recomendado, o sea, lo que debemos hacer en el caso de una evaluación sumativa es aplicar una rúbrica. Y así como lo vimos con el banco de preguntas, acá nosotros podemos seleccionar una rúbrica que tengamos previamente hecha, crear una rúbrica desde cero o crear una rúbrica a partir de una que tengamos creada previamente. También aquí voy a hacer el aviso que nosotros tenemos también un webinar donde vamos a profundizar sobre la creación de estos instrumentos de evaluación que son las rúbricas. Por ahora simplemente me voy a remitir a ir a buscar una rúbrica que tenga guardada yo previamente en mi Content Collection. Acá voy a utilizar una rúbrica cualquiera. Ustedes, si no tienen bien definido cuál es, pueden previsualizar la rúbrica acá. Aquí tengo, déjame correr el aviso hacia un lado. Rúbrica de evaluación del foro, por ejemplo. Ahí tengo nada más que una escala de valoración. Por acá debo tener también escala de valoración. Por ahí debo tener una rúbrica más completita. Déjenme un segundo. Ahí tengo una rúbrica más completa, ¿ven? Donde tengo, ¿no es cierto?, los criterios de evaluación, el nivel de logro, y tengo también qué es lo que el estudiante debe cumplir para obtener ese nivel de logro. Y esto ya es un primer paso de la retroalimentación que le entregamos a nuestros estudiantes, porque esto va a aparecer, el alumno va a tener acceso a esta rúbrica una vez que haya hecho la evaluación y va a poder ver cuál fue su nivel de logro, la descripción, y yo adicionalmente le puedo poner un comentario. Entonces voy a asociar esta rúbrica a esta evaluación. Automáticamente la plataforma me pregunta si yo quiero asociar la cantidad de puntos totales de la rúbrica a esta evaluación. Ahí estaban los 7 puntos que me daba esa rúbrica. Y acá yo tengo que indicar si es que quiero que los estudiantes accedan a esta rúbrica. Puede ser sí con puntuación de rúbrica, sí las puntuaciones de rúbrica, y después de calificar. Yo le voy a poner que sí, que siempre sea visible con los puntos de la rúbrica, ¿verdad? Después, detalles del envío. Acá yo puedo hacer que este sea un envío individual. Si es que tengo creados grupos en el curso, podría asociarlo a el envío de todos los grupos. Acá podría seleccionarlos todos y pasarlos a este lado. Significa que lo envía un alumno y lo envía a nombre del grupo al que pertenece. ¿Ya? En este minuto lo voy a dejar como un envío individual. En la cantidad de intentos, profesor, que se lo mandé mal, profe, que le puse mal el nombre. Ok, como esto no depende de la cantidad de intentos, acá lo pueden liberar y dejar intentos múltiples. Claro que para que no se fundan, yo les pongo 2 nomás, 2 o 3. Si se equivoca una tercera, ya no hay nada que hacer. Puntuar intentos con último intento calificado. Claro, si tiene intentos múltiples, que se califique el último. Y acá, si es que fuera necesario, comprobar la existencia de plagio en el caso de que entreguen algún documento. Me voy a saltar la opción de calificación porque ahí la verdad es que no hay mucho que configurar por parte nuestra. Si es que nosotros queremos hacer una calificación anónima, es decir, calificar sin saber quién es el alumno, para evitar cualquier tipo de sesgo ahí, o activar calificación delegada, me permite delegarle la calificación a un par, por ejemplo, a un profesor que haga la asignatura conmigo. En el caso de que hagamos la asignatura en conjunto, se puede activar de esa manera. Aquí aparecen solamente, oh, la Sole me puede hacer la pega a mí. Ahí sale Soledad también como profesora o como administradora del curso, no sé cómo. No vengáis con cosas, Pero Cristian. jefecita, si usted me aparece acá, así que yo le podría decir acá, aquí nos podríamos dividir así como conjunto aleatorio para que uno y uno vayamos corrigiendo entre dos. Está bueno esto, ¿ah? Ya, ahí eso es la calificación delegada. Y acá abajo, esto es importante porque nosotros podemos establecer que el estudiante vea la puntuación como elemento principal y como elemento secundario podríamos establecer algún otro tipo de elemento. Uno podría establecer una escala de nota de 1 a 7, ahí tendríamos que hacer una paridad entre la puntuación y la escala de nota. Eso también, tenemos un video en el canal de la UAP para poder hacer ese proceso de asociar un puntaje a una escala de nota. Y después dice, incluir en los cálculos de calificación del centro de calificación. Ok, esta actividad yo puedo hacer que efectivamente se sume al resto de las calificaciones. Si esto fuera una actividad formativa, tendría que sacarle esto para que no sume en la nota final. Entonces, si esta es sumativa, obviamente lo marco. Y después, si quiero que esto se muestre o no a los alumnos en mis calificaciones, por lo mismo que indicaba recién, si es una evaluación formativa, no es necesario que le muestre la calificación en el apartado de mis calificaciones.
Y esto, mostrar estadística y promedio, también es un elemento para que el estudiante vea cómo anduvo respecto del promedio o la mediana del curso. La disponibilidad y seguimiento de número de visitas. Entonces, con eso, nosotros le ponemos enviar acá, y ya queda disponible la actividad, así. Quedan ahí los elementos adjuntos para que el estudiante pueda complementar la información, y cuando él vaya a entregar su actividad, lo que tiene que hacer es pinchar aquí sobre el título de la actividad, ahí aparecen los puntos posibles, ahí le aparece la rúbrica, por lo tanto, anticipadamente puede ver qué es lo que se le va a evaluar y cuáles van a ser los niveles de logro, y luego él puede entonces desde aquí examinar su equipo y subir los archivos que correspondan, pudiendo subir videos, imágenes, presentaciones de PowerPoint, PDF, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, la gracia de esto es que cuando el estudiante carga su contenido acá, lo vamos a poner, vamos a cancelar porque yo no estoy enviando nada. Rápidamente, muy rápidamente, voy a cambiarme a uno de mis cursos que sí hacemos esto. Vamos. Presentación de proyecto. Y los voy a mostrar rápidamente en el centro de calificaciones. Recuerden que cuando se envía una evaluación o una actividad, estas quedan notadas aquí en el centro de calificaciones. Acá, por ejemplo, veamos un trabajo de una alumna. Aquí está su segundo intento, que fue el que finalmente se le evaluó. Y entonces la gracia de esto es que ustedes, cuando están corrigiendo la evaluación, ustedes tienen el trabajo que envió el estudiante, pero tienen además, acá, tienen acceso a la rúbrica. En otro formato, pero aquí está la rúbrica. Por lo tanto, yo puedo de inmediato ir calificando lo que veo acá. Puedo incluso agregar comentarios bajo cada una de las preguntas. Si yo agrego un comentario acá, el estudiante, cuando reciba su nota, va a poder ver efectivamente cuál es el comentario que le hice sobre cada una de las preguntas. ¿Ya? Aquí están las descripciones, por si yo no recuerdo qué descripción iba en cada uno. En esta rúbrica no tenía, era nada más que una escala de valoración, no tenía la rúbrica, pero si yo le hubiese puesto alguna definición a cada nivel de logro, aparecería acá indicado para ayudarme a definir la corrección. Y cuando yo hago el envío de esto, envío la rúbrica, adicionalmente le puedo dejar un comentario general al estudiante. Y no conforme con eso, esta herramienta es tan potente en términos de la retroalimentación que me permite incluso sobre este mismo archivo poder hacerle anotaciones, le puedo dejar imágenes de referencia para que ella compare su trabajo con algún parámetro que yo necesite que ella lo compare, le puedo dejar notas, le puedo poner textos, le puedo hacer líneas y puedo hacer un sinfín de cosas para entregarle una retroalimentación súper completa. ¿Ya? Así es que eso me gustaba, quería mostrarle esto porque en el fondo es lo que cierra el proceso completo hasta pasar por la retroalimentación. Entonces, si bien es cierto, uno en un comienzo podría pensar que esto es un poco largo, pero la verdad es que con la práctica y el tiempo, cuando uno puede ir reciclando estos recursos, las rúbricas, las evaluaciones. ¿Rodrigo apareció por ahí o no? ¿No? ¿Rodrigo? ¿Está por ahí? Voy a dejar de No. compartir. No está Rodrigo. Está tomando once. Ya. Le vamos a dejar. Ah, no, pero no está. Ya, vamos a dejar pendiente esa respuesta porque tampoco me quiero arreglar. Yo sé que sí puedo reciclar, como te digo, las rúbricas las puedo guardar, pero me queda pendiente ahí resolver si efectivamente podemos o no hacer la exportación y luego la importación de las evaluaciones. Mira, de hecho creo que si me das un segundo, creo que podría resolverlo de inmediato, a pesar de que estamos pasados en el tiempo. Sí, por favor, váyanos, no sé quién Aldo parece que Aldo. se tiene que retirar. Que te Aldo, vaya muchas muy bien, gracias, Aldo. muchas gracias por tu tiempo, Gusto. Aldo, disculpa por el No, gracias a retraso. ustedes, se pasaron. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Aquí en herramientas del curso vamos a ir a las evaluaciones, vamos a ir aquí a las evaluaciones y vamos a ver si me permite importar evaluación. Ya. ¿No está compartiendo pantalla, Cristian? Ah, perdón. Pensé que era yo. No, ¿Dónde? no eres tú, soy yo. Ya, como dicen en el fútbol, es esto y se acaba. Ahí sí. Acá me metí yo, me fui acá a la administración del curso, herramientas del curso, evaluaciones y encuestas y bancos de preguntas. Aquí en evaluaciones tengo la opción de, déjame ver, acá, exportar el equipo local. Sí se puede, Alison. Aquí queda respondida la pregunta. Tú puedes
exportar tanto al Content Collection la evaluación o al equipo local, vale decir, descargarla en tu computador. Entonces yo podría, por ejemplo, descargar esta evaluación sumativa, ahí me va a ofrecer guardarla en mi computador, en algún lugar seguro, lo voy a guardar, no sé, en descargas, se guarda como un archivo zip, ahí está, Claro. test, export file, si nada, evaluación sumativa 02, la guardamos y después yo podría, en otro curso, incluso en otro semestre, podría importar la evaluación. Aquí, en este caso, lo busco en mi equipo local, no en el Content Collection, sino que en mi equipo local, y la voy a buscar aquí en las descargas, ahí está, abrir, ahí está, enviar, y seguramente me va a salir como evaluación sumativa 02 copia. Ya, me dice que ahí se completó el proceso, perfecto, aceptar, y entonces ahora debiera aparecer, ahí me aparece 2 veces la evaluación sumativa. ¿Ya? La original y esta otra que no ha sido distribuida todavía, o sea, todavía no la he puesto a disposición de los estudiantes. Así que sí, sí se puede Buenísimo. reciclar, ¿ya? Se pueden exportar e importar. También tenemos un video en la UAP donde aparece cómo poder importar evaluaciones desde un formato de Word. ¿Ya? Hay un procedimiento ahí que no es tan simple, tan simple, pero hay un procedimiento en que uno podría hacer las preguntas en Word, traspasarla por una aplicación web y después eso te lo guarda en un formato creo que es XLM, que después se puede cargar acá. ¿Ya? Pero eso la verdad es que está, como te digo, ahí en un videito en la UAP. Eso, no sé si habrá alguna pregunta para ir terminando. Traté de hacerlo lo más rapidito posible para abarcar todo y así y todos nos pasamos. Así que bueno, por mi parte, agradecerle su participación, su activa participación. Esperamos que este webinar les sirvan. Vamos a disponibilizar las grabaciones para que las puedan revisar en cámara lenta, porque yo me fui pero como rayo. Así es que ahí para que lo vean en versión desacelerada. ¿Ya? Así que un abrazo grande, muchas gracias por participar y los dejamos cordialmente invitados para el resto de nuestros webinars con los temas que continúan. ¿Alison? Consulta antes, perdón. Perdón. Oye, ¿cuál es el canal de YouTube de la UAP? Lo vamos a dejar copiado al tiro en el chat. A tenerlo guardadito. Sí. Mientras tanto la Alison se despide, yo voy a buscar el canal de YouTube. Sí, estaba buscando. Bueno, que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias por participar. Espero verlos ahí en los otros webinars que vienen, que cada vez vienen mejores. Así que un abrazo grande y nos estamos viendo. Jimé, ¿estás yendo a la sede? No, yo estoy todavía trabajando desde Ya. la casa. Claro Ya. que yo me muevo entre la casa de mi mamá y mi casa, pero sí, teletrabajo estoy aún. Ah, ok. Bueno, ya nos veremos entonces. Ya nos veremos, sí. Leo, ahí Rodrigo cargó el canal de Sí, la Rodrigo lo UAP. cargo. Gracias, Rodrigo. Eso. Ya, estimado, Que les un vaya abrazo muy grande, que bien. estén muy bien. Ya, Gusto chao, haberlos cuídense, visto. nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Luis. Gracias a ustedes.